Hay personas que sienten que arrancaron la vida cuesta arriba, no porque hicieron algo mal, sino porque así les tocó empezar. No eligieron su familia, no eligieron el ambiente, no eligieron las heridas, simplemente despertaron un día y se dieron cuenta de que el lugar donde están no es en el que hubieran querido estar. Y quizá tú te has sentido así, como si otros hubieran empezado con ventajas y tú no, como si a otros les hubieran dado herramientas y tú tuviste que improvisar, como si tu historia hubiera comenzado con más límites que opciones. Y mira, sé que hay personas que no lo dicen, pero lo piensan y lo cargan, y con el tiempo, sin darse cuenta, empiezan a creer que esa circunstancia, que ese inicio, también define hasta dónde pueden llegar. Permíteme llevarte por un momento a la historia de alguien que no parecía tener futuro. No era un líder, no era un referente, no era alguien con oportunidades. Era un esclavo, y su historia nos ayuda a entender cómo Dios puede construir un destino desde lugares que nadie escogería. Booker T. Washington no comenzó su historia siendo una promesa. Nació esclavo en un entorno donde la educación no estaba disponible y la libertad no era una opción real. Creció sin recursos, sin oportunidades claras, sin un ambiente que alimentara sueños o aspiraciones. Para el sistema de su tiempo, no era alguien con potencial que desarrollar. Para muchos, su historia ya estaba decidida antes, incluso de que pudiera elegir algo por sí mismo. Y ese es un detalle importante, porque no siempre es la ausencia de talento lo que limita a una persona. Muchas veces lo que más la limita es la historia que empezó a creer sobre sí misma. Palabras que otros dijeron, miradas que desanimaron, etiquetas que se repitieron con los años. Y sin darse cuenta, la persona deja de intentar, no porque no pueda, sino porque aprendió a verse desde ese origen. Booker no eligió dónde nació, no eligió las condiciones, no eligió las desventajas, pero hubo algo que sí decidió con el tiempo: no permitir que su origen se convirtiera en su identidad. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto no es un mensaje para presionarnos a avanzar. Tampoco es un si él pudo, tú también. No busco que te compares. Lo que busco es mostrarte una verdad espiritual, y es esta: el origen explica el dolor, pero no determina el destino. Tu punto de partida puede explicar por qué te cuesta confiar, por qué dudas de ti, por qué te sientes cansado antes de empezar. Puede explicar heridas, incluso puede explicar temores, pero no define el propósito que Dios tiene para ti. A veces pensamos que Dios empieza a obrar cuando todo está listo, cuando ya hay recursos, cuando ya hay madurez, cuando ya hay estabilidad, pero la Biblia muestra algo distinto. Dios suele empezar cuando no hay nada. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27 que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, no porque a Dios le falten opciones, sino porque su obra no depende de las ventajas humanas. Llamó a Abraham cuando no tenía tierra, formó a Moisés mientras huía, escogió a David cuando nadie lo veía, y formó a sus discípulos mientras todavía estaban aprendiendo a creer. Dios no se asusta del desorden inicial, no se incomoda con los procesos largos, no descarta a alguien porque su historia comenzó mal. Y escucha esto: hay personas que se culpan por cosas que no eligieron, se reprochan no haber tenido apoyo, no haber entendido ciertas cosas a tiempo. Pero muchas de esas cosas no se aprendieron antes, no por falta de interés, sino porque nadie las enseñó ni acompañó en ese momento. Y aquí hay algo importante: Dios no te mira desde tu pasado, Él ve más allá de donde saliste. Dios tiene algo distinto para ti y camina contigo para llevarte allí.
Booker T. Washington no se transformó de la noche a la mañana. Su historia fue un proceso largo, de pasos pequeños, de constancia silenciosa, de aprender cuando nadie aplaudía. Con el tiempo, aquel hombre que nació esclavo se convirtió en un educador respetado y en un referente para miles de personas. Fundó una institución que abrió oportunidades para quienes, como él, habían sido descartados desde el inicio. No porque su historia fuera perfecta, sino porque nunca permitió que su comienzo definiera hasta dónde podía llegar. Y ahí hay una verdad muy sanadora. A Dios no le importa solo el final. Él se queda contigo en el proceso. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Quizá hoy necesitabas escuchar esto, que tu historia no termina donde empezó, que lo que viviste explica muchas cosas, pero no define lo que Dios puede hacer contigo. Tal vez has cargado la idea de que tu camino quedó marcado por lo que no tuviste o por cómo arrancaste. Pero Dios no construye destinos mirando solo el pasado. Él mira lo que aún puede formar en ti. Y desde ahí, con esa verdad clara en el corazón, podemos dejar de pelearnos con nuestra historia y empezar a confiar, no en lo que fuimos, sino en lo que Dios sigue haciendo. Quiero invitarte a que hagamos juntos una oración a Dios. Ora conmigo. Señor, aquí estamos delante de ti tal como somos. Tú conoces nuestra historia, sabes cómo empezamos, sabes lo que nos faltó y también lo que dolió. Hoy venimos con un corazón sincero delante de ti. Te pedimos que nos abraces en medio del cansancio y que sanes esas heridas que todavía nos lastiman. Enséñanos a caminar contigo. Y ahora, Padre, oro por cada persona que escucha y comparte este devocional. Tú sabes exactamente en qué momento está cada uno. Acompáñalos donde estén. Recuérdales que no están solos y que su historia no define su destino. Hoy también te pedimos, Señor, por quienes se sienten cansados, agotados emocionalmente o desanimados por lo que han vivido. Renueva sus fuerzas, tráeles paz al corazón y esperanza para seguir caminando. Gracias porque no nos descartas. Gracias porque sigues obrando, aun cuando sentimos que hay poco. En tus manos descansamos. En el nombre de Jesús. Amén.